Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo capítulo 3. Meditemos en un tema sencillo, solo piensa en esto: servir a Dios. Servir a Dios. Apacentando Moisés, dice, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Antes de que desarrollemos un poquito, hermanos, con la ayuda de Dios, este tema, entendamos una realidad. En este capítulo 3, Moisés tiene aproximadamente 80 años. Él estuvo 40 años en Egipto, siendo príncipe del pueblo de Egipto por adopción, y los últimos 40 años Él se los entrega a Israel como nación para servirle y por supuesto a Dios. Aquí desde este Éxodo 3:1 vamos a ver su llamamiento. Realmente, ¿cuánto realmente lo que estamos aquí, hermanos, queremos que Dios llame nuestras vidas sinceramente a servirles? Y no me refiero a predicar solamente, sino a ser instrumento de Dios a través de nuestras vidas, a ser un ejemplo en lo que más podamos, a la medida de nuestras posibilidades espirituales, a otras personas que nos están observando y que ellos pueden ver en usted y en mí una pequeña obra de Dios en sus vidas. En ese contexto, miramos a Moisés ser llamado en este capítulo 3, pero ya Moisés no era un hombre que por primera vez se acercaba a servirle a Dios. Él ya le había querido servir. Estando en Egipto, él vio, hermanos, que la gente esclava eran sus conciudadanos, que su mismo pueblo, que él no era egipcio, sino que él conoció su historia. Y ahí este faraón, hermanos, su rey, reventaba con yugo de esclavitud a la nación de Israel, y Moisés empezó a sentir el llamado en su corazón de hacer algo por su pueblo. Y hizo lo que realmente todo hombre puede hacer, nada más. Él quiso defender a su pueblo en sus propias fuerzas. Él quiso defender, hermanos, a sus hermanos, los judíos, en fuerzas humanas. Pero usted y yo sabemos una verdad: hay batallas que no son de hombres, hay batallas que son de Dios. Y miramos en los primeros 40 años a Moisés, hermanos, prepararse en todo lo que es letras, literatura, en toda ciencia de los egipcios. No olvidemos, él no era, entre paréntesis, un cualquiera ahí en Egipto. Él era, escúcheme bien, un príncipe adoptivo de una de las hijas de Faraón. Y ahí lo miramos, hermanos, que él tuvo apertura en todo lo concerniente a la mejor educación, a la mejor posición como persona, hermanos, perteneciente a la familia real de la casa del rey de Egipto. No le hacía falta nada, lo tenía todo, tenía un gran futuro. Es más, se cree que era, escúcheme bien, candidato al trono de Faraón, porque era hijo legítimo de una hija de Faraón y era hombre varón. No tenía nada que le impidiese, hermanos, escúcheme bien, heredar el trono de Egipto. Pero
este Moisés, nuestro Moisés, mira que su pueblo, su verdadera raza, su verdadera sangre está esclava ahí. Y lo miramos actuar, hermanos, a tal grado que se puso a defender a unos hermanos judíos y un egipcio lo quiso matar, y él, ni lento ni perezoso, le dio muerte al egipcio. Dice la Biblia que lo enterró bajo la arena, hermanos, bajo la mirada de sus hermanos que lo vieron a Moisés enterrar por defenderlos a ellos. Después Moisés a esos mismos personas viene y los reprende en su manera de actuar, y ellos le contestan de esta manera y le dice: señores, no es justo que ustedes hagan eso entre ustedes, somos hermanos. Y ellos le contestan: ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio, matarnos y enterrarnos debajo de la arena? Moisés se aterrorizó increíblemente a tal grado que huyó, y se acaban sus primeros 40 años, hermanos, en tierra de Faraón, y tiene que huir el libertador, el hombre que creía que tenía un ministerio. Escúcheme bien, sale huyendo, porque, escúcheme bien, servir a Dios es otra cosa. Servir a Dios no es con fuerzas humanas, no es con entendimiento humano, no es con razonamiento humano. Y Dios está a punto de enseñarle a Moisés, mis queridos hermanos, la manera como se sirve. Y lo vemos aquí en esto que acabamos de leer en Éxodo capítulo 3, versículo 1, al gran Moisés como pastor de ovejas, al gran Moisés, hermanos, como yerno de un sacerdote madianita pagano. La historia es clara: él sale huyendo, llega cansado a la tierra de Madián, llega a un pozo a buscar agua y ve allí un gran pleito, los pastores desplazando a unas mujeres que están ahí queriendo llenar agua, y los pastores no las dejan llenar y se están aprovechando de ellas, hermanos, por su debilidad, por ser mujeres. Y viene Moisés en buen salvadoreño, hermanos, se les pone al brinco, hermanos, y se mete a problemas con esta gente y obliga a que llenen primero las mujeres el agua. Y por supuesto, Moisés, bajo la gracia de Dios, hermanos, se hace amigo de estas mujeres, y ellos lo llevan a su casa, le presentan a su padre Madián, y ahí, entre agradecimientos y cosas, pasa el tiempo, y Moisés está acá en este capítulo 3 de Éxodo, hermano, casi ya con 40 años en la tierra de Madián. Y ya en tiempo, ya, hermanos, Moisés se convierte en el suegro de Jetro. Encantados, hermanos, Jetro con su yerno, porque era un valiente, era un hombre, hermanos, aguerrido, y qué más yerno para la casa de Madián. Pero aquí miramos, hermanos, la manera como Dios actúa. Vamos a ver la realidad, cómo Dios actúa en la vida de las personas cuando las llama. Dice, en el contexto, hermanos, ahí tiene un tema, si es versión Reina Valera, dice, llamamiento de Moisés. Dios llama a Moisés. Y mire cómo es Dios. Dios lo manda después de estar, hermanos, en los placeres de Egipto. No es lo mismo vivir en la ciudad mejor del mundo en ese tiempo. No es mejor vivir en el lugar de los perfumes, la ciudad, hermanos, de los buenos tratos, en el palacio de su abuelo, hermanos, bajo el cuidado de todas las cosas buenas. Hoy miramos a un Moisés 40 años después de salir huyendo de la tierra de Egipto, con 80 años aproximadamente de vida, hermanos, en andar por el desierto con sandalias, con pies tierrosos. Escúcheme bien, como pastor de ovejas que no eran las de él, sino que eran ovejas de su suegro. Hermanos, ahí miramos a Moisés. ¿Y cuál es el punto que miramos ahí? Lo primero, escúcheme bien, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó
a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Traduzca el monte Horeb de la Biblia, es el mismo monte Sinaí. El lugar donde Dios un día subiría a este hombre, hermanos, en sus últimos 40 años de vida, a revelarle todo el Pentateuco que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Toda la historia de la más importante de la Biblia. La pregunta es, de entrada miramos, hermanos, a qué tipo de gente llama a Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Haraganeando o qué estaba haciendo? No. Él era un hombre que estaba trabajando. Era un hombre, hermanos, que dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ya aquí el Moisés, hermanos, como príncipe de Israel, se había espumado. Ya no era el mismo. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle algo a Moisés. Y lo primero que quería enseñarle es que conociera de primera mano a la gente que él, Dios mismo, le iba a enviar a servirle a ellos. Hermanos, Jesús hizo lo mismo. Él se hizo hombre porque su ministerio, ¿para quién era? Para los hombres. De la misma manera, Moisés tenía que servir a gente complicada, a gente esclava, a gente, hermanos, que ocupaba, ¿cómo se llama? Un esfuerzo grande para entenderlas. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo manda al desierto, hermanos, a que conozca las costumbres en el lugar y en la tierra de Canaán, donde Moisés tendrá que servir al pueblo de Israel. Entonces Dios lo está capacitando. Y lo primero que hace, lo llama, ¿por qué? Porque lo pone a trabajar. Mire, hermano, Dios jamás de los jamases enviará y llamará a una persona que, escúcheme bien, que sea linda para haraganear. No la va a llamar. No estoy hablándole para salvación, estoy hablándole para hacer la obra de Dios. Hay gente que dice, este cipote no le gusta trabajar, está bueno, dice para pastor. Dice, no, hermano, no sirven los haraganes para pastores. Alguien me preguntó a mí hace mucho tiempo, ¿por qué Dios no le gusta llamar? Todo el tiempo que Dios llamó a alguien estaba trabajando. Le digo yo, sencillo, porque Dios quiere que toda persona, hombre y mujer que le siga, escuche, tenga el sentido de responsabilidad. No hay cosa más increíble, hermano, ver a un pastor o a un líder de una iglesia, hermano, que sea la madre de la pereza y la haraganencia. Eso es lo más vergonzoso. Entonces Dios nunca va a llamar a gente así. Y si hay haraganes sirviendo a Dios, hermano, eso Dios no lo llamó. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre quiere gente con sentido de responsabilidad. Y dice, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Mire cómo vamos a ir viendo desde el versículo 1, hermanos, el programa de Dios para su servidor Moisés. Vámonos al versículo 2. Y aquí miramos una realidad. Miramos que Moisés, yo me imagino que no es la primera vez que se acerca a ese monte. No es la primera vez que se acerca a esa montaña. Pero esta vez Dios quiere hacer algo con él. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y dice, y él miró. Mire, si nosotros pudiésemos armar un recorrido sobre el llamamiento de los hombres de Dios en la Biblia, hermanos, tendríamos varios meses para explicar las multiformes maneras que Dios usa para llamar a personas a servirle. Imagínense a Moisés, un hombre ya lejos de toda comodidad, ya un hombre, hermano, formado en el campo, formado en el desierto, hermano, experimentado en todo asunto en este desierto, en la tierra de Canaán. Y mire esta visión. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró. O sea que Moisés se cree que fue, hermanos, a la mediodía. Moisés mira la visión y dice, y vio que la zarza ardía en fuego. Hermano,
Si nosotros miramos la visión, la visión que Moisés mira, no es gran cosa. Es el desierto. Lo que más abundan son arbustos secos. Hermano, es tiempo, es un extraño. Por el reflejo de una piedra caliza, cualquier cosa, hermano, se puede armar un incendio. No es algo anormal ver un incendio. Pero ¿cuál era lo grandioso? Lo que sigue. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Hermano, una zarza, la que nosotros conocemos como zarza aquí, hermanos, ese volado prendido no aguanta pero ni 5 minutos, se quema. Entonces Moisés mira aquella zarza, no es tan impresionante ver una zarza encendida en la montaña, no es nada anormal. Lo que a Moisés le llama la atención, hermanos, es que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Eso era lo increíble. ¿Qué podemos aprender de este versículo 2? Dios está dando como llamamiento a Moisés una representación. Porque cuando vamos a los contextos de la Biblia, hermano, esa zarza representa 2 pueblos. Uno es el pueblo de Israel y otros somos nosotros, los gentiles. Entonces, en esa realidad, hermanos, miramos a Moisés mirar esta gran visión, una zarza ardiendo, él mirándola, y la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía, no se hacía ceniza, sino que permanecía correctamente. ¿Qué aprendemos de esa zarza? Aprendemos, hermanos, que Dios, cuando escoge la gente que le va a servir, increíblemente escoge lo peor. Le escoge lo peor. Mire, yo le pregunto, hermano, ¿para qué sirve una zarza? Para nada. Hermano, si cuando uno antes iba a hacer chapodas y topaba con zarza, nadie se peleaba por chapodar la zarza. Hermano, cueruda, difícil para machete, hay que tener maña para empujarla, que no te venga en la cara. Hermano, solo sirve para romper pantalones, para romper camisas. Hermano, para nada. No sirve para nada. Y aquí miramos que Dios la elige. En vez de elegir, hermano, un buen árbol para prenderlo de juego, para prenderlo de gracia y de misericordia, vemos a Dios en el monte Horeb o en el Sinaí, como le conocemos, encender una zarza de espinas, hermano, que no sirve para nada, llena del juego del Espíritu de Dios. Dios quiere mostrarnos algo en ese llamamiento que Dios hace con Moisés. Y lo primero, hermanos, que el pueblo que Dios está a punto de sacar de tierra de Egipto no es un pueblo tan bueno. No es un pueblo, hermano, grandioso. Es más, Dios le dice en la palabra a Israel: no te escogí porque eras la mejor nación de la tierra. No, hay mejores naciones que tú. No te escogí por ser la mejor pueblo o la mejor tipo de personas. No. Te escogí, Israel, porque yo te amé. Y ahí entendemos una realidad, que lo que Dios está a punto de hacer, primeramente con gracia, con Israel como nación, es lo mismo que ha hecho con usted y conmigo. No somos una gran ganga en el reino de los cielos. No hay nada en nosotros que nos podamos jactar. Pero mire lo grandioso de esto, hermano. Aún así, la gloria de Dios estaba en la zarza. Y no solo estaba su gloria, la vamos a dar cuenta, hermano, que también estaba su palabra en medio de la zarza. Hermano, cuando miramos los hombres de Dios que Dios llamó, yo no vi ni uno, ni escuché ni uno que se pudiese jactar por sí mismo de que él llenaba la medida para ser llamado por Dios. Y aquí miramos una gran realidad, que Dios realmente, hermanos, iba a poner y había puesto su mirada en una nación perversa, en una nación idólatra, en una nación desagradecida,
en una nación, hermanos, que tenía todo el panorama para ir en contra de la verdad de Dios. Pero no podemos hablar solo de Israel. Mírese usted mismo y yo me miro yo mismo en esta mañana. Ninguno de los que estamos sentaditos en esta casa, hermanos, damos la medida y el lustre para ser llamados por Dios. Pero a mí lo que me encanta, yo celebro este versículo 2, dice la Biblia, es que la gloria de Dios y la llama de la gloria de Dios en esa zarza no hacía daño a la zarza. Es lo mismo, hermano. ¿Cuál es la mayor bendición de Dios? Que Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El mundo tiene razón en algo. Dice, los cristianos de hoy no dan la medida. Ya no se puede confiar en los cristianos. Tienen razón. Pero a pesar de eso, la gracia y la presencia de Dios está en los cristianos, en los hijos de Dios. No lo podemos negar. La misma zarza es una visión increíble. Hermano, si el fuego de Dios, si el fuego normal consume todo, pero el fuego de Dios no hacía daño a la zarza. Hermano, entre más te acercas a Dios, no te vas a empeorar. Entre más te acercas a Dios, no te vas a enajenar. Entre más te acercas a Dios, vas a disfrutar de su gloria, su presencia, su misericordia y de toda buena palabra que está en nuestro Dios. Esa es la gran realidad, hermano. Increíble. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Claro que era una grande visión, porque causa la zarza no se quema. ¿Qué dijo Jesús respecto a nosotros? Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Hermano, hoy, este día, yo hice méritos para que Dios me destruyese. Yo hice méritos. Yo no sé usted cómo se siente, pero la misericordia de Dios es grande. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división, porque causa la zarza no se quema. Versículo 4. Y mire la misericordia de Dios. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Quién estaba en la zarza? Dios mismo. Versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Mire, vamos a ir discerniendo ciertos detalles en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que nos es útil conocerlo y saber de lo maravilloso que es Dios. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de los pies, porque tu lugar en que tú estás, tierra santa es. Mire, lo primero que hace Moisés, hermano, cuando ve la zarza, como cualquier persona, hermano, dice, qué curioso, me voy a acercar. ¿Qué es lo primero que hace Dios, hermano? Cuando ve la intención de Moisés de acercarse a la zarza, escúcheme bien, Dios lo detiene y le dice que no lo haga y que tenga cuidado. El versículo 5 le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermano, escúcheme bien, ¿qué aprendemos de este asunto del Evangelio? Aprendemos dos cosas. La primera cosa que aprendemos, mis queridos hermanos, que cuando Moisés está ahí embelesado en esa visión, él toma la decisión y se acerca a la zarza que ardía en fuego. Escúcheme bien. Y él toma la decisión en el versículo 3 y dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Pero había un problema. Dios no le había llamado que se acercase.
Mire, cuando nosotros vamos a ir entendiendo, hermanos, los llamamientos de los hombres de Dios, vamos a ver una realidad. Dios siempre va a mostrar el llamado en la persona, pero es Dios que dispone los tiempos, el lugar y la hora y la forma como Dios va a obrar a través de la vida del que llama. Moisés ya había hecho intentos personales, había hecho intentos, hermanos, de hacer la obra para Dios. Pero hoy estaba a punto, hermanos, de entender su realidad y saber en su propio corazón la manera que tenía que servir a Dios. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú que estás, tierra santa es. Mira, hermano, ¿por qué Moisés usaba sandalias? Sencillo. El desierto era un lugar, mis queridos hermanos, donde habían espinos. Solo imagínense, donde estaba la zarza prendida. Dice que había una zarza prendida, pero eso no significa que no había más zarzas, sino que era un lugar, hermano, inhóspito. Hermano, las sandalias protegían los pies de Moisés. Y entonces el llamado de Dios le dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa, es. Entonces, mira, ¿qué significa eso para nosotros? Hermano, las sandalias de Moisés, mis queridos hermanos, son aquellas cosas que nos hacen, hermanos, insensibles al llamado de Dios. Moisés se le dice que se quiten sus sandalias. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que experimentar y sentir y entender la realidad en frente de quien estaba. No podía llegar ahí e invadir un territorio sagrado donde Dios, escúcheme bien, se había acercado a él. Moisés había dispuesto a acercarse a la zarza. Él no tenía idea que había ahí. ¿Y por qué? Él tenía una duda. No era común lo que estaba delante de sus ojos. Y Dios le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que tú estás es tierra santa. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Moisés, ten cuidado. De ti depende vivir o morir. De ti depende que entendas en frente de quién estás. Moisés, por supuesto, se quita las sandalias. Versículo 6. Y aquí se le presenta. Y dijo, ¿quieres saber por qué esta salsa no se quema, Moisés? Ya te voy a decir quién está en esta salsa y por qué no se consume. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿De quién le está diciendo? El Dios de tu padre. ¿Qué le está diciendo? Hermano, yo soy el Dios de tu papá y el Dios de tu mamá, Jocabed. Yo soy el Dios que te he llamado. Digo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Mire, hermanos, una de las cosas que me encanta en la palabra de Dios, en el llamamiento de los grandes hombres de Dios, como Moisés, es que ellos, humanamente, hermanos, todo el tiempo Israel como nación tenía claridad quiénes habían sido los hombres a los cuales Dios había llamado. Y uno de esos hombres que Dios había llamado, hermanos, para formar esta nación era Abraham. Y él dice, yo soy el Dios de tu padre. Se cree que el Dios ¿cómo se llama? El padre de Moisés se llamaba Amram. Y se cree que también Moisés, hermanos, cuando miramos el capítulo 1 de Éxodo, nos damos a entender una realidad. La mamá y el papá de Moisés eran levitas. ¿Qué significa eso, hermano? Que Moisés venía de la tribu de los levitas. Que Moisés era un hombre, hermanos, levita, que tenía descendencia sacerdotal. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Entonces, hermanos, Abraham para los judíos, ellos no dudaban que Abraham era un hombre, el primer hombre que Dios lo llamó de territorio hostil y de territorio idólatra. Y dice, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué le está diciendo? Moisés, yo soy el Dios que llamó a
a Abraham, yo soy el Dios que llamó a Isaac, yo soy el Dios que llamó a Jacob y ahora soy el Dios que te llamo a ti. Entonces Moisés dice, cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Miren qué increíble esto, hermano. A Moisés lo único que se le pidió, que quitase, ¿qué cosa? Las sandalias de sus pies. Pero mire, hermano, dice aquí, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Usted mira, hermano, miedo de temor, de susto, no. Respeto. Respeto. ¿Sabe por qué? Moisés se sintió indigno. Pero cuando entendió que era indigno, hermano, cuando le dijeron, quítese la sandalia. Dios, para que alguien sea llamado por Dios, y cuando Dios llama a alguien, hermano, lo primero que Dios, escúcheme bien, lo hace entender es que Él no es nadie. Es que Él no es nadie. Que no hay un mérito en tu vida y en mi vida para que Dios te llame. Él llama al hombre y llama a la mujer. ¿Sabe por qué? Por su bendita gracia y su bendita misericordia. No hay más. Dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Y aquí Dios le da el propósito a Moisés. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Y dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Qué le está diciendo? Moisés, también te vi a vos afligido por ellos. También te vi cuando mataste al egipcio para ayudarme. También te vi cuando fuiste huyendo. ¿Qué es lo que está mostrándole Dios a Moisés, hermano? Que Dios tiene sus ojos puestos en toda persona en esta tierra. Nadie en esta tierra puede esconderse de Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Mire, hermano, hay una verdad. Y yo se la digo esta mañana a usted. No hay cosa que Dios no sepa de usted y de mí. No hay cosa. A veces nosotros nos hacemos preguntas como esta, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi familia? No estamos en esa posición de reclamar, hermano. No estamos en esa posición. Lo único que podemos decirle al Señor, Señor, no me digas el por qué, decime el para qué. Hermano, Dios estaba sacando, escúcheme bien, a un pueblo que Él sabía que era un pueblo rebelde. Y Dios tiene todo el derecho de dejarnos en manos de nuestras propias decisiones. Porque quiero decirle una verdad para que la entendamos esta mañana. Nosotros somos consecuencia en nuestras propias vidas de las cosas que decidimos hacer y vivir. Así que no me venga culpando a nadie por la vida que usted tiene. Escúcheme bien, por todo lo que le pasa, a menos que usted sea un niño menor de 12 años. Pero ahí todas las personas, hermanos, somos, escúchame bien, somos consecuentes con la manera que vivimos. El hombre decide con quién se casa. La mujer decide con quién se va a casar. Nosotros elegimos un montón de cosas en nuestra vida. Y Dios lo sabe. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pero ¿qué le está diciendo Dios, hermano? Ahí han estado. Y ahí están todavía. Versículo 8. Y ahora Dios se dispone a libertarlo. Hermano, yo quiero decir una cosa, hermano. Lo único que nos toca a los seres humanos es esta realidad. Clamar, orar, clamar y orar.
pero es Dios que decide el día que va a hacer una obra especial en nuestro corazón. La pregunta es, hermano, ¿por qué es que Dios a veces nos deja sufrir a los seres humanos? ¿Por qué es que Dios a veces permite enfermedades, pobreza, dificultades y un montón de cosas? La primera causa es por decisión. La segunda causa, hermano, es que Dios conoce el corazón del hombre como yo nunca lo puedo conocer, ni usted lo puede conocer. Entonces Dios tiene la medida exacta, hermanos. Y Él tiene el control perfecto de nuestras vidas. Él conoce qué tan blandos somos, escucha, para acercarnos a Él, o qué tan duros somos. Le voy a decir una cosa que quizás no le va a gustar, porque tampoco me gustó a mí. Hermanos, de acuerdo a la medida de la dureza de nuestro corazón, esa es la medida del castigo que Dios nos va a dar. Dios, hermanos, siempre sabe cómo doblegar el corazón de un hombre, cómo sabe cómo doblegar el corazón de una mujer, a tal grado, escúcheme bien, que Dios, por amor y misericordia, hermanos, para que tú y yo no nos perdamos, nos va a meter en el juego y en el horno de la prueba. ¿Por qué? Porque a Dios le importa, a un hombre, a Dios le parece mejor un hombre lamentándose de sus problemas, pero con los ojos puestos en Dios, que alguien que no le pase ni un problema en la vida y esté abrazado con Satanás. No, Dios no va a permitir eso. Dice, y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del heveo y del jebuseo. En este versículo 8 que está diciendo Dios a Moisés: Moisés, se llegó el tiempo de que yo voy a hacer una obra con la casa de Israel esclavizada en Egipto, y lo voy a trasladar a una tierra rica en todo lo que ellos necesitan, al territorio donde están muchos pueblos como el amorreo, el eteo, el fereceo, heveo y jebuseo. Aquí está inventando los pueblos que habitan la tierra, la que Dios le va a regalar a Israel. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Mire, para Moisés estas son buenas noticias. Dice Moisés, al fin el Dios de Israel va a hacer algo allá. Lo que él no sabía, hermanos, que él iba a ser parte de ese asunto. Porque ¿cuántos hermanos quieren realmente que la gente conozca la gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuál es el problema? Todos queremos eso, pero no queremos ser instrumentos de Dios para que eso ocurra. Pero quiero decirle una verdad, hermano, como hijos de Dios tenemos que estar involucrados en los planes de Dios. Porque Dios, para hacer sus planes, hermanos, tiene una iglesia. Y es la iglesia que lleva a cabo los planes de Dios. Escúcheme bien. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermano, mire qué asunto lo que vamos a ver. ¿Cuántos años estuvo Israel ahí? 400 años. ¿Y por qué hasta hoy Dios dice que vio eso y que hay que libertarlo? Esa pregunta es tan buena, hermano, que solo se puede contestar de una manera. Porque todos los hombres, sean judíos o sean de que sea, hermano, son propiedad de Dios, y Él hace como quiere y con quien quiere y como le da la regalada gana. Ahí me risa gente que dice, ¿y por qué Dios no actuó? Porque no quiso. ¿Y por qué Dios no me escucha? Porque no quiere. ¿Y por qué Dios no hace el milagro? Porque así le plació a Él, y Él no tiene mamá ni papá. Él es el Rey soberano de todas las cosas, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esa es la verdad, hermano. Es más, la Biblia no comienza diciéndolo, Dios existe. Comienza Génesis 1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo dice? Creó Dios los cielos y la tierra. O sea que a Dios no le importa si creen que la hizo o no la hizo, porque la verdad Él sabe que la hizo. Y nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, ya leímos Apocalipsis, sabemos el final de todo. Así que Dios no quiere. Hay gente que me dice, es que yo quiero que la Biblia me convenza que Dios existe.
Es que la Biblia no habla, no está, hermanos, empeñada en enseñarnos que Dios existe. Dios nos relata, escúcheme hermanos, y nos revela al Dios de los cielos en la palabra. Si alguien dice que no existe, a Dios le tiene sin cuidado. Si alguien dice que Dios es real, pues bendito sea Dios y bendito sea el que cree. Hay gente que cree que Dios está preocupadísimo. Ay, hermano, son poquitos los que se van a salvar. Dios como que está fracasando en la tierra. Dios nunca fracasa. Él habita en la eternidad. Dice la Biblia que la tierra, dice, es el estrado de sus pies y los cielos es su trono. Le valemos chonga los que nos queramos perder. Él ya propició una salvación que se llama Cristo en la cruz de Calvario, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, tenga vida eterna, para todo aquel que en Él crea. ¿No cree? ¿Verdad que en Apocalipsis nos miramos a un Dios llorando? ¡Ay, pobrecito! En el trono blanco, me da lástima tenerlos que condenar y mandarlos con el diablo, el falso profeta y el anticristo. ¡Ay, que ganas de llorar! No. A los últimos, hermanos, solo les manda fuego del cielo y los mató a todos. Dios es el Dios de la Biblia. Dice, he oído el clamor, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. 400 años se tardó para que llegara el clamor al Dios de la Biblia. La pregunta es ¿por qué? Pues, ¿por qué le da la gana, hermano? Hay gente hay teólogos que andan buscando, es que mire, que aquí por allá andan, hay predicadores y teólogos, hermanos, que andan disculpando a Dios. Hay gente que dice, no, hermano, Jesús nunca le quiso decir diablo a Pedro. La Biblia no dice eso. Apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros creemos fuera de la palabra, creemos en el diablo. No hay término medio. ¿Crees en Dios o crees en el diablo? ¿Y qué estaba sirviendo a Pedro, hermano? Quitándole el privilegio del ministerio que Cristo venía a la tierra. Cristo no venía a sanar gente, hermano. Él venía a salvar almas a través de su sangre. Era un ministerio que traía. Él traía el ministerio de salvación. Y no era Pedro que, usado por el diablo, le iba a impedir hacer lo que tenía que hacer. Hay gente que anda disculpando a Dios. No, hermano, mire, hermano, Dios es lindo, Dios es bello. Sí, es bello. Pero hay gente que dice, mire, Dios no puede odiar a nadie porque Dios es amor. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice la Biblia que la gente que busca a Dios es bendita por 1000 generaciones. Dice que también Dios es enemigo, dice, de aquellos por 1000 generaciones, dice, de los que aborrecen su nombre. O sea que el Dios de la palabra odia, el Dios de los púlpitos ama a todo el mundo. Pero el Dios de la Biblia aborrece, odia, desecha. Entonces, pongámonos de acuerdo qué Dios queremos predicar. Yo me quedo con el Dios de la Biblia, hermano. Me quedo con el Dios de la palabra. Escúchame. Pues los hijos de Israel han venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Vaya. 400 años o 450 años, pero la pregunta es ¿por qué Dios escuchó hasta ese tiempo? Sencillo, está en Génesis. Abraham, escúcheme bien, haciendo un holocausto a Dios, partiendo bueyes. Escúcheme bien. Y vienen los sopes, hermanos, y las aves de rapiña, queriéndole comer el holocausto a Abraham. Y Abraham se asusta, pues. Le dice a Dios que ¿por qué? No te preocupes. Tu nación, del hijo que van a nacer en tu vejez, por un milagro, va a ser multitudes, pero van a estar 450 años. No estoy muy seguro de la fecha, cuántos años exactamente van a ser prisioneros. ¿A dónde? En una nación. Era profecía. Y si Dios les oye a los 100 años, incumplía su palabra. Él ya le había dicho a Abraham. Y Abraham por ese tiempo estaba muerto. Y Abraham estaba con Dios. Le dice, mira Abraham, vos sabés que ellos empezaron a clamar desde el primer año, pero son 450 años. Está como los cautivos de Babilonia. ¿Qué decían los falsos profetas? No, van a ser 7 años. ¿Qué decían los hombres de Dios? No, son 70. Así que el que tiene ganas de mujer, cásese. El que le gusta la milpa y los elotes, haga milpa, porque esto no se va a ir ya. Van a 70 años. Así que los 450 años que Dios escuchó el clamor, Dios lo oía, hermano, desde el primero que pujó. Pero Dios dijo,
No, 450 años, porque yo quiero probar mi nación. No solo porque la gente no es salva porque es linaje de Abraham, porque los verdaderos hijos de Abraham creen en el Dios que creyó Abraham. Así es la palabra, hermano. Eso es lo que dice la palabra. Escúcheme bien. Dice, versículo 10. Ahí tal vez el asunto que nadie quiere. Ven por tanto ahora, como quien dice, Moisés, ¿verdad que vos estás con ganas de hacer esta obra, Moisés? Ah, sí, no, si yo hasta maté uno ya te quité uno de encima. Cálmate. Y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Aquí son otros 5 pesos, mamá. Dice, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Esto sí es un problema. Bonito está, hermanos, que Dios te diga, ¿ya viste cómo se porta fulano de tal? Sí, malo, zampale juego, Dios. No. Pero ya viste que es malo, sí. Ah, pues hoy vos vas a hacer la obra. ¿Y qué? Vas a empezar a hacerte amigo de él o amigo de ella. Lo vas a ir evangelizando hasta que lo saques de territorio enemigo y lo pases a territorio de gracia. O sea, Dios sigue actuando de la misma manera. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Uy, hermano, ya voló el tiempo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermano, ¿y lo que estudió en Egipto? ¿Y la universidad de Faraón? Nada. Hermano, escúcheme bien, hermano. Nada de lo que aprendamos en el mundo nos sirve para el reino de los cielos. Hermano, hay gente tan terrible que yo les he dicho oír de esa cosa. Hermano, Dios, entre más uno sabe, entre más uno se prepara, y hablan en el término del mundo, de estudio, más Dios lo usa. Cuando yo leo la Biblia, leo lo contrario. Yo leo lo contrario. Yo no sé qué libro lee para predicar así. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y no cree que esta palabra no lleva susto. ¿Quién soy yo, hermano? Y los currículos que tenía como hijo, como nieto del Faraón y los estudios. ¿Qué? No le servía. ¿Y qué dice? Versículo 12. Y él respondió, ve, le dice, porque yo estaré contigo y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando os haya sacado a Egipto del pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿Qué le dice? ¿Te acordás que tengo 40 años de tenerte vos aquí? Desde que te tiraron en el Nilo, tú ya tenías marca de que me ibas a servir. Hermano, Dios tiene todo controlado y todo preparado. Pero ¿qué dice Moisés? Escúcheme bien. ¿Quién soy yo? Hermanos, ahí he entendido la realidad que debe entender toda gente que es llamado por Dios. Que no es nadie. ¿Quién soy yo? Y era alguien, hermano. Pero cuando una cosa es funcionar en el mundo y otra cosa es funcionar en el reino de Dios. Aquí dice, no me mande. Pero a mí me da risa que hay gente que dice, yo no sé qué les pasa, que no se han fijado en mí. No, es que no es los hombres que se van a fijar en vos, es Dios que se tiene que fijar en vos. Hermano, si aquel que se sienta digno de este rollo, hermano, a mí lástima es que me da. Si aquí todos andamos, hermano, en un lugar donde dependemos de Dios. Mire, hermano, cuando yo estoy comiendo, yo dependo de lo que hay en el plato. Lo tengo enfrente, pero cuando me subo para predicar la palabra, no puedo depender de mí mismo, dependo de la gracia de Dios. Dependo de la bendición de Dios. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Qué le está diciendo? Yo estaré contigo. Hermano, y esa palabra es famosa. Hermano, es famosa esa palabra, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Mire qué bonito los argumentos de Moisés. Yo no te veo el rostro, yo no sé quién sos. Y mire lo que dice el 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
¿Qué le está diciendo, hermano? Esa palabra quiere decir para nosotros en un idioma de Yeshua. Hermano, escúcheme bien. El yo soy se traduce. En otros idiomas se traduce el Josué. Es increíble eso, hermano. El sacerdote Josué de Zacarías tiene el mismo nombre, escúcheme bien, y el mismo Jesús en otro idioma se llama Josué. Increíble la palabra. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés, en su gran susto que va a ser enviado, le saca por primera vez el nombre a Dios. El yo soy. Versículo 15, estamos apurados ya, tiempo se nos está yendo. Así dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. ¿Cómo le iba a decir a Faraón? El de arriba, el yo soy me envía, pero a los hijos de Israel les vas a decir: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Nosotros le agregamos letras, ¿cómo se llama? Vocales, y lo nombramos como, no como Yahweh, sino como Jehová. Versículo 16, estoy terminando. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, que me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que has hecho en Egipto. Versículo 17. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, a la tierra que fluye leche y miel. Versículo 18. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Seguimos. Dice el 18, 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. Sigamos leyéndolo. 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, que haré el bien, y entonces os dejará ir. El 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Versículo 22. Sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre eso vuestros hijos y vuestras hijas, y despojarás a Egipto. Hay una cosa increíble aquí, hermano. Dios le muestra solo en el llamado exactamente la verdad de todo. ¿Qué le dice Moisés? Faraón no va a querer dejar ir a los hijos, pero lo va a tener que soltar. ¿Pero por qué lo va a tener que soltar? Por la mano fuerte mía. Y le dice: no se preocupen, no van a salir pobres de Egipto. Yo voy a hacer que los egipcios caiga gracia en ellos y les den de todo lo bueno que tienen para que salgan a la tierra. Hermano, en un solo capítulo es extenso la trayectoria del pueblo de Israel en la tierra prometida, pero en el capítulo 3 del mismo llamamiento les dice exactamente lo que les va a pasar. Con mano fuerte los heriré, yo los aplastaré, yo los haré pedazos, me los acabaré y ustedes saldrán. Hermano, en resumidas cuentas, Dios le dice a Moisés la misma realidad y la misma todo. Y usted me dirá: ¿y qué para nosotros? Lo mismo. Jesús dijo: confiad, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido entregarles a ustedes el reino de los cielos. ¿Será por capacidad suya? No. ¿Será por su esmero? No. Usted, hermanos, acuéstese con la confianza que se acuesta en una buena hamaca nueva, con buenos lazos nuevos y con un buen gancho. En la gracia de Dios, adore a Dios, sirve a Dios y deje estar. Un día usted estará
en la presencia de Jesús. Y usted dirá, no sé cómo, no sé cuándo, pero hubo un día que yo creí la palabra y aquí estoy. Bendito y alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. Hermanos, termino con esto. Solo la Biblia se da el lujo de decirnos cómo comenzó todo, cómo será todo, lo que viene y el final de todo. Miénteme una religión que le dé otra cosa. Nada. En Él estamos completos, en Él estamos confiados. Y usted me dirá, ¿y mis problemas? ¿Y mis debilidades? Tráigala a los pies de Cristo esta hermosa mañana. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué dice Pablo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Si usted esta mañana está seguro que tiene a Cristo en el corazón, póngase en pie. Y si usted esta mañana siente que no está a cuentas con Dios, es una buena mañana, un buen lugar, escúcheme bien, hermano, para volvernos a Él. Padre, gracias por tu palabra.